Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Amigo mío, hoy te quiero contar los poderes ocultos que tienen los gatos. ¡Miau! Hay mucha gente que realmente no confía en los gatos. Pues yo creo que, hombre, tampoco es como para tomárselo así. Es verdad que podemos hacer que lo veas de una forma diferente. Estos animalitos cuentan con poderes ocultos y con virtudes que hasta te pueden poner la piel de gallina según cómo. Son mascotas que pueden detectar a su alrededor muchos temas y que además están muy pendientes de todo, ojo. Personalmente los gatos son una de las grandes debilidades para muchos de nosotros. Y ahora todavía más cuando descubras que tienen un sexto sentido. Parecen misteriosos, son misteriosos. Pero es porque realmente oculta muchos detalles que no está de más descubrir. Vamos, es como esa persona amiga tuya que no te cuenta su vida privada y de la que cuesta mucho saber qué es lo que hace y qué es lo que piensa en cada momento. Pues para los gatos sería parecido. Los perros son más extrovertidos, los gatos son más intimistas. Punto número 1. Los gatos predicen terremotos. Desde hace muchos años los gatos siempre han estado ligados a poderes sobrenaturales, eso hemos creído. Quizá porque se sospechaba que podían ocultar mucho más de lo que se veía. Y en este caso, una de sus grandes cualidades, son felinos y también se tiene que notar, es que pueden llegar a predecir y sentir un terremoto antes de que suceda. No solo ellos, hay muchos animales en la selva que cuando ocurre un terremoto y luego un tsunami ves que huyen antes, minutos e incluso horas antes, porque lo perciben. Si pudiéramos tener su sentido, seguro que muchas de las cosas que nos pasan no nos ocurrirían, o al menos no tendríamos que soportarlas. A ciencia cierta no se sabe qué es lo que siente el gato, pero lo cierto es que su conducta es la que nos transmite que algo va a pasar. Lo vas a notar más nervioso de lo normal si es que lo conoces bien, y eso es porque los expertos creen que se debe a que la presión del aire y algunos desequilibrios en cargas electrostáticas las pueden llegar ellos a percibir mucho antes que nosotros. Además de los terremotos, nuestros gatitos conocen nuestro estado de ánimo. Se dice que son mucho más independientes que los perros, por ejemplo, pero es cierto también que los felinos también se pueden dar cuenta de cómo estamos, de nuestro estado de ánimo. Aunque pasen más de nosotros en ciertas ocasiones, sí que lo van a percibir. Es posible que luego no vengan a zalamearnos, pero es posible que sepan qué nos pasa. ¿Parece descabellado? Pues no tanto. Es por culpa de las hormonas que desprendemos nosotros en cada momento. Ellos las detectan, también los perros, por cierto, que huelen el miedo. Bueno, pues los gatos saben cómo nos sentimos por nuestras hormonas, algo que también va a repercutir en su comportamiento. Si estamos decaídos, seguro que se acerca y se pone a dormir en nuestro regazo, por ejemplo. Deja a un gato solo, déjale que se vaya, porque sabrá siempre volver al hogar. Aunque creamos que es solo una cualidad de los perros, que efectivamente saben orientarse y volver a su casa, los gatos también sabrán cómo volver. Aunque a muchos todavía les cueste creerlo, es cierto que estos felinos, tienen también esa capacidad, esa cualidad. Y en este caso se dice que es porque hay una unión que tiene con su dueño y que hace que sienta exactamente dónde está. Parece que hay como una especie de vinculación muy fuerte. Insisto, aunque nos parezca que pasan de nosotros, realmente existe esa vinculación y la vamos a notar. Algo que quizás no se sepa ni explicar, porque además de ser independientes necesitan de las personas que las cuiden y también las aprecian como los que más. Así que cuando están lejos del hogar, aunque pasen varios días, van a saber cómo volver donde son realmente felices. Eso sí, no todos los gatos que se pierden saben encontrar el camino de regreso, pero vamos, lo menos frecuente es eso, que se pierdan. Lo más habitual es que acaben volviendo. Predicción de la muerte. Hay estudios que determinan que realmente los felinos pueden predecir la muerte. Quizá no sea una predicción en sí misma, no te inventes ahora que es un tarotista, pero tienen un sentido para prevenir y para saber qué va a ocurrir. Parece que está más que verificado que en centros de mayores, por ejemplo, cuando hay gatos, pueden ellos notarlo. Y justo unas horas antes de que suceda el fatal desenlace, el gato va a ir a dormirse cerca de la persona que va a fallecer. Estremecedor, ¿verdad? Pues así es. Quizás es un poco raro y en más de una ocasión incluso nos puede dar miedo, pero parece que hay más de un estudio que así lo determina. Increíble, pero cierto. Como veas que hay una persona que está mal, que está tocada de salud, y el gato va y se pone a dormir ahí, ten cuidado. De los campos de energía también saben. Quizás siempre se ha unido la figura del gato a las leyendas de la brujería, pero igual no es eso, simplemente es algo más pragmático. Todos sabemos que en las películas fantásticas, en los cuentos, el gato negro era uno de los símbolos
que siempre estaban cerca de la brujería o la hechicería. Bueno, se dice que el animal va buscando rincones de carga o de energía negativa, y será en esos rincones donde pueda descansar. Por eso, si ves que siempre duerme en el mismo sitio, no te creas que es porque le ha gustado una alfombra, es por ese motivo, por la energía. Así sabremos qué tipo de carga necesitamos a nuestro alrededor y cuál tenemos. Por cierto, te recuerdo, ellos necesitan carga negativa enérgicamente. También pueden liberar sobrecarga energética, es otro de los puntos a tener en cuenta. En la que tenemos en el hogar, tenemos siempre energía. Cuando hay sobrecarga, pues hay muchos aparatos electrónicos que la pueden liberar. Pues bien, los gatos nos pueden dar una tregua. Parece que simplemente con dormir cerca de los gatos ya lo habrán conseguido. No hace falta hacer nada más que acercarte a dormir, descansar cerca de un aparato electrónico, el gato ahí, y de esa manera va a absorber esa energía estática que necesita y que el aparato está soltando. De este modo se beneficia a todo el mundo. Ellos, porque quieren esa carga negativa, y nosotros, porque no nos va a afectar directamente. Por tanto, ya vamos avanzando y vamos viendo que los gatos pueden ser sanadores. En cierta manera, aunque ellos directamente no lo hagan y no sabemos si lo hacen sabiéndolo, pueden curarnos. Se dice que tanto su ronroneo como cuando los acaricias, eso da muchos beneficios para él y para el ser humano. De ahí que tengamos que hablar de una especie de terapia en toda regla. Parece que los gatos nos aportan muchos beneficios. Unos beneficios que nos encantan porque pues, nos van a alejar el estrés. Sin duda es algo positivo. La carga de estrés puede derivar en varias enfermedades. Así que toca, acaricia a un gato, deja que ronque, que ronronee a tu lado, y seguro que te vas a sentir más a gusto. Y luego, si además se come, absorbe la energía estática negativa, pues miel sobre hojuelas, ¿no te parece? En ese mismo punto y en esta misma línea nos liberan también de las preocupaciones. Es otro punto muy curioso a tener en cuenta. Los gatitos, además de alejar nuestro estrés y también nuestra energía negativa, también nos ayudan a decir adiós a las preocupaciones. A ver, quizás no sean ellos mismos los que dominen estos temas, pero podemos hablar de una especie de poder curativo que sin darse cuenta nos ayuda. En este caso, dejamos a un lado las preocupaciones, porque cuando estamos preocupados o tenemos que dar pasos importantes en la vida, ellos de alguna manera lo saben, se te acercan, se ponen a descansar cerca de la cabecera de tu cama y de esa manera te ayudan a que tú pienses menos, o al menos ese rato, pues tocándoles te puedas ir relajando. Bueno, y saben mitigar el dolor de este mismo modo. Cuando tenemos dolor también van a intentar que desaparezca, se van a acercar a nosotros cuando tengamos una fuerte cantidad de dolor en nuestro cuerpo y nos van a dar esa energía extra para mitigar el dolor, esa energía extra negativa que suelen coger de los electrodomésticos o del rincón de la casa en la que la notan, pues lo van a utilizar para favorecernos a nosotros. Una última, también curativa, propiedad de los gatos, curan esguinces. Es una peculiaridad, sí, la energía de los gatos está presente en nuestro día a día, no es causal. Hemos visto cómo se acercan para relajarnos, para mitigar dolores. Bueno, pues también nos podrían curar esguinces. Todo lo que tiene que ver con los huesos y articulaciones parece que lo notan. De ahí que gracias a esa energía que, como te digo, ellos derrochan, vendrá muy bien para muchos problemas, entre ellos posiblemente esguinces. Cuando lo hemos leído nos hemos quedado asombrados, pero pruébalo. Si tienes un esguince y tienes un gato, acércalo a ti. A ver, perder no pierdes nada, simplemente igual te ayuda a curarte antes, ¿no?